Bienvenidos otra vez a una edición de Crochet desde cero, aprende a tejer conmigo. En la clase anterior hemos aprendido a hacer el punto vareta, que es uno de los puntos más utilizados en el crochet. Y este video les he preparado unas variaciones que puede llegar a tener el punto, porque también son importantes e interesantes de aprender. Quiero que me dejen en comentarios si están practicando lo que ya les enseñé en las clases anteriores, qué dificultades tienen, qué errores más comunes, dónde tienen, digamos, más trabas para avanzar, porque así en comentarios les puedo responder de forma un poco más personalizada. También me pueden contar lo que quieren aprender a hacer, desde dónde me ven, me gustaría saber también desde dónde me están mirando, porque recibo algunos mensajes que me están mirando de lugares muy diferentes y me encanta poder llegar a un montón de gente a través de este medio, de esta plataforma y compartir mis conocimientos con ustedes. Entonces, hoy vamos a hacer las variaciones de la vareta, que puede ser media vareta o medio punto alto, vareta doble, vareta triple, etc. Así que vamos a ver cómo se teje. Bienvenidos a mi curso de crochet desde cero otra vez. Hemos estado haciendo en la última clase el punto vareta, que es este que se ve aquí, que es un punto de los más tradicionales del crochet. Seguimos como siempre trabajando con una aguja número 4 y una lana o hilo número 4 para que sea gruesito, para que se pueda ver el punto, para que podamos agarrar con comodidad. Bien, hemos hecho el video anterior este punto vareta, pero este punto tiene algunas variaciones que me gustaría dejarlas bien claras para que a la hora de interpretar gráficos o de buscar puntos para hacer alguna labor, lo tengamos en cuenta y al conocerlo lo podamos utilizar. Veníamos trabajando con el medio punto, que es picar y cerrar, ¿de acuerdo? Este era el medio punto. Luego aprendimos a hacer la vareta, que es con una lazada, picamos en la cabeza del punto anterior o en la cadena de base, sacábamos, cerrábamos dos y cerrábamos dos. Entre medio del medio punto y la vareta hay otro punto que se llama media vareta o medio punto alto, que está entre el medio punto y la vareta. ¿En qué consiste? En hacer la lazada como la vareta, saco, pero cierro los tres juntos, ¿sí? Me queda como un tronquito más bajo. Hago la lazada, saco, pero cierro estos tres juntos, ¿sí? Me queda como una vareta un poco enana. ¿De acuerdo? Este también es un punto utilizado. Yo es el que menos utilizo. Lo voy a hacer para que vean cómo queda la diferencia con la vareta. Voy a aplicar aquí. Queda un poquito más bajo y un poquito más compacto. Esta de aquí es la vareta y esta de aquí es la media vareta o medio punto alto. Además, tenemos otras variaciones. La vareta, cuantas lazadas le damos inicialmente, puede ser vareta simple, vareta doble, vareta triple. Yo he hecho trabajos con varetas de muchas lazadas. Entonces lo que tenemos que hacer, si subíamos 2 para la vareta, le vamos a dar una tercera cadena para hacer la vareta doble, que tiene un poco más de altura. ¿La diferencia cuál es? Voy a lazar 2 veces. Voy a picar como siempre en la cabeza del punto de abajo y voy a ir cerrando de a 2, como si fuera una vareta. Aquí cierro estos dos y acabo cerrando estos dos. Y me queda una vareta súper larga, como con 2 tronquitos. Vuelvo a hacer 2 lazadas enroscadas en mi aguja. Voy a picar. Voy a sacar 2. Miren, se me enganchó. Voy a sacar otra vez. Voy a sacar. Cierro estas 2. Cierro estas 2 y cierro estas 2. Verán que el punto es un poco más calado. Me quedan como unos palotes más largos. ¿Sí? Voy a acabar de completar toda la fila para que lo vean bien y lo tengan bien practicado.
Cuéntenme si están practicando los puntos, si tienen algunas dudas, algunos problemas. Les voy a dejar un video de los errores más frecuentes, que suelen ser al principio la tensión del hilo, que a veces hace que los primeros puntos sean muy apretados y luego los otros sean muy flojos, pero eso se va a ir ajustando con el tiempo y con la práctica. Bien, he llegado hasta aquí. Bien, la diferencia se ve. Esta primera fila es vareta. Esta segunda fila es media vareta y esta es una vareta doble. ¿Ven? Hagan estas muestritas, luego corten el hilo y dejen la muestrita para que aprendan a ver y reconocer los puntos una vez que los tienen tejidos. Vamos a hacer una vareta triple. La vareta se puede hacer, ya les digo, yo he hecho una falda con una vareta, que les voy a dejar la foto, con una vareta que hice con unas vainillas, con una vareta creo que de 12 lazadas o de 10 lazadas. O sea que esto se puede seguir haciendo. Lo único que cuantas más lazadas, o sea, cuanto más alta es la vareta, más puntos, o sea, más cadenas tengo que subir aquí en mi tejido. Ahora yo tenía 3 para la vareta doble, voy a subir una más para la vareta triple. ¿De acuerdo? Voy a girar mi tejido y voy a hacer 3. ¿De acuerdo? Lo mismo, el sistema es el mismo. Voy cerrando de a 2 lazadas. ¿Ven? Me va a quedar un palote súper largo. 3 lazadas en mi aguja y voy cerrando. Se me va el hilo por ahí. Voy cerrando 2. ¿Sí? 3 lazadas. Voy cerrando. Y así. ¿Ven? Esta me queda mucho más alta. Entonces tenemos vareta simple. ¿De acuerdo? Vareta simple, media vareta, vareta doble y vareta triple. Estas son las variaciones que nos podemos encontrar en los tejidos. Vamos a ver ahora cómo se grafica. Bien, una vez que hemos tejido, ahora es hora de la parte teórica, ¿sí? Vamos a ver que teníamos, vamos a hacer nuestra base de cadenas como siempre. Vamos a levantar los puntos. Nosotros teníamos la vareta, ¿de acuerdo? Esta es la forma de graficar mi vareta, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Vareta o punto alto, ¿vale? Luego tenemos con los mismos puntos, tenemos la media vareta que se grafica como una T, ¿sí? Sin el palito del medio, ¿vale? Esta es media vareta o medio punto alto, ¿sí? Que es una mezcla entre el punto alto, entre el punto medio punto, el punto bajo y la vareta, es un intermedio. Las varetas dobles, uy, que me quedo sin espacio. A ver, lo voy a hacer desde aquí. Sí, porque ahí la vareta doble es igual, pero con 2 palitos. Cuanto más alta, ¿vale? Entonces, vamos a graficar aquí. Vareta doble. ¿Sí? Cuantas más lazadas, la vareta tiene más rayitas aquí. ¿De acuerdo? Si es cuádruple, pues 1, 2, 3, 4. No se suele usar mucho más, salvo para algunas cosas, pero es interesante aprender a reconocer los gráficos para que podamos ser súper pro tejiendo y leyendo patrones. Nos vemos en el próximo capítulo. Practiquen. Pónganse a practicar.